en leucocituri. Muy bien. ¿Qué más? ¿Habrá bacterias o no habrá bacterias? Sí. Claro que sí, tiene que haber bacterias en abundante cantidad. Y puede haber la aparición de estas células que también, si aparecen, son bastante significativas para infección urinaria. ¿Cómo se llaman esas bacterias? Piocitos. Bien, los piocitos que en el examen de orina se llaman piúria. Bien, piúria. Entonces, resumen. ¿Cómo yo voy a hacer el diagnóstico con el examen de orina de un paciente que tiene infección urinaria? Ustedes me lo tienen que decir ahorita. Desde el examen físico. Ya, ¿qué más? El color de la orina, detritos positivos. El examen químico, ¿qué tendría que ver? Detritos Y en positivos. el sedimento Presencia de bacterias, leucocitose. y piocitos también. Muy bien, perfecto. Entonces, así es como ustedes tienen que analizar el examen de orina completo. No solo ir a ver el sedimento, tengo que ver el examen químico, el examen físico también. Recuerden que el examen de orina es un estudio muy básico que todos deberíamos saber. ¿No ven? Muy bien. Si el examen de orina nos marca todo esto positivo, con más razón este estudio tiene que irse a cultivo. Y el cultivo se llama urocultivo. Y ahí el cultivo nos va a dar el nombre de la bacteria que está produciendo todo esto. Más que nos da el cultivo, nos da algo muy importante también. ¿Qué es? Pero solamente con la clínica y examen de orina. El antibiograma. Puedes diagnosticar que es una infección urinaria, pero no me puedes decir que es una infección urinaria porque bacteria. Y hay quien nos va a ayudar el cultivo, aparte de darnos el nombre de la bacteria. ¿Qué nos da el cultivo? ¿Cuál es más? Ajá. El antibiograma. El antibiograma porque nos da si es una bacteria sensible o si es una bacteria resistente. Muy bien. Entonces, acá yo les voy a volver a preguntar qué tipo de resistencia tiene la Escherichia coli, que ya la habíamos hablado, si se acuerdan. Muy bien. Aparte del examen de orina, sí tenemos que pedir si es una pielonefritis, tenemos que pedir exámenes de sangre. Y en los exámenes de sangre vamos a pedir principalmente el hemograma. ¿Qué es lo que vamos a ver en el hemograma? Antes de la desviación, ¿qué se llama eso? Es leucocitosis. ¿Con desvío a dónde? Izquierda. ¿Eso es igual a qué? ¿Cómo va? Bacteria, pero igual a qué? No. ¿Cómo? El desvío izquierdo, ¿qué representa? Yo entiendo que puede sospechar que es una bacteria. Nunca nos va a decir que es una bacteria. Pero ¿qué representa el desvío izquierdo? No. No. ¿Qué representa el desvío izquierdo? Antes de que ustedes aprendan qué es desvío izquierdo, tenían que aprender qué significaba eso. ¿Y el desvío derecho? Yo aprendí que el desvío izquierdo sería una Bacteria y desvío derecho. Trae virus. Muy bien. O sea, no está mal eso, está bien. Es para que pensemos que eso puede corresponder a eso. Pero el desvío izquierdo está representando una cosa. ¿Qué es eso? No es que está representando que la infección es bacteriana. Sí me hace pensar que sí. Pero el hemograma está marcando una cosa, eso. ¿Qué es? La leucocitosis. Es un término muy amplio para decir. ¿Qué más? ¿De acuerdo? Parte de vías urinarias y la otra sería la que está de vías pulmonares. El tipo de glóbulo. Algo así. El tipo de glóbulo blanco que ¿Cómo se llama que eso? eleva.
¿Qué glóbulo blanco está elevado en el Específicamente en desvío el izquierdo? Es. Neutrófilos. Entonces, el desvío izquierdo, ¿qué quiere decir en otras palabras? Neutrofilia. ¿Lo ve? ¿Qué es la neutrofilia? Aumento de los glóbulos. neutrófilos. Las bacterias, ¿contra quién atacan generalmente? ¿Qué célula se activa contra las bacterias? Neutrófilos. Por eso pensamos en bacteria. Pensamos en bacteria porque si el neutrófilo está elevado, entonces eso quiere decir que el neutrófilo pelea contra las bacterias. Eosinófilos para Desvío derecho, ¿qué quiere decir? Esa, ¿Quién pelea contra los virus? Es linfocitos. cuando hay un aumento en la concentración de quién? Linfocitos. Porque los linfocitos pelean contra las o los virus. Muy. Yo entiendo y está muy bien que ustedes recuerden, digan desvío derecho e izquierdo. Pero yo lo puedo matar con decir que es desvío ¿Pero derecho por qué? Claro. o que es desvío izquierdo. ¿No Y ve? los eosinófilos. Antes de saber eso, yo tengo que saber neutrofilia es eso, linfocitosis es eso. Y una forma clásica y tradicional de decir eso es desvío derecho, desvío izquierdo. Muy bien, perfecto. Si están elevados los eosinófilos, ¿en qué pensamos? Parasitarios. Parasitario y Alergias. Muy. Sí. Ahí vamos a quedar por el Por favor, ya Ahí no vamos a más. quedar por el Reactantes inflamatorios. También tenemos que pedirlos siempre que sospechamos una infección bacteriana febril. Siempre que ustedes que van a empezar a hacer más laboratorio ahora, van a ver que siempre que fiebre, hemograma, tengo que pedir también los reactantes inflamatorios. Y ahí vamos a tener dos muy importantes. Acá en Bolivia se maneja mucho la PCE. ¿Bien? ¿Qué es la PCE? Reacción de cadena de polimerasa. No, proteína C reactiva. Pero lo que dijiste, ¿cómo también se llama? Reacción de cadena de polimerasa. ¿Cuándo pensaríamos en eso? ¿En dónde aplicaría la reacción en cadena de la polimerasa? Que también es una PCR. Neumonía, no. Y en identificación. COVID. Me acordé del COVID. Cuando quiero identificar un virus, así como el cultivo identifica una bacteria, la PCR puede determinar el virus de acuerdo a su secuencia genómica, que hace una reacción en cadena de la polimerasa. ¿Lo ve? Para el COVID se utilizó para diagnosticar. ¿Bien? Y vamos a poner acá que igual ustedes ya lo tienen que conocer, que dice PCT, que lo utilizan mucho en otros países como Brasil. Los que van a ir a hacer el internado en Brasil lo van a escribir hartísimo. Es la procalcitonina. Muy bien, procalcitonina también es un reactante agudo como la PCE. De hecho, es más sensible y específica que la PCE. Muy bien, la procalcitonina. Muy bien. Y si hablamos de función renal, ¿en qué laboratorios vamos a pensar? Urea y creatinina. Urea y creatinina. ¿Cómo tendrían que estar estos valores en una infección urinaria? Elevados, bajos, normales. Yo pienso que no. Normales. Normales porque no hay Podrían estar en un valor normal. Porque no hay una Y tendría que afectación. asustarme si están en un valor elevado. Porque se afecta la Porque función. ¿qué pensaría si están elevados? ¿Qué pensaríamos si está la urea elevada? ¿Qué pensaríamos si la creatinina está elevada? ¿Qué pensaríamos? Compromiso renal. Ya, pero ¿cómo le daríamos el nombre a esa patología? Insuficiencia renal. Insuficiencia renal. Insuficiencia renal es igual a creatinina elevada, urea elevada. ¿Por qué? Porque el paciente no puede orinar. Al no orinar, no puede eliminar estos elementos que se tienen que filtrar por orina. Muy bien. ¿Y el ionograma? ¿Qué mide el ionograma? Los iones. Sodio, potasio. Muy bien. ¿Tendría que venir normal o alterado?
normal, Bueno, porque se ha aumentado sobre Que no está filtrando bem. al menos que haya un compromiso de deshidratación, lo que me llevaría a una Tendría, acidosis. creo que venía, Pensando, la presión pero- venía Pero si elevada, fuera normal. porque no está filtrando, quería reter mais, Pero para esta filtración, fíjate, mais sódio, potássio, iria reter tudo. Ya, Porque está más si concentrado. tendrían elevados, ¿en qué estarías pensando? ¿cuál es el No, Más bien ahí tendría que venir bajos. sí. Una hipernatremia, En insuficiencia renal. De hecho, en una infección urinaria tendrían que venir normales. Muy bien. Si los hemos puesto acá es para que ustedes sepan si vienen elevados, ¿en qué tengo que pensar? Como la urea y la creatinina también tienen que venir normal. Si yo estudio eso en una paciente con infección urinaria, yo estoy esperando que la urea y la creatinina vengan normales. Estoy esperando que el ionograma también venga normal. Si vienen elevados, ahí yo tengo que pensar en otra cosa. ¿En qué voy a pensar? A ver ustedes. Eu vi não está filtrando bem, certo? ¿En qué podríamos pensar si el paciente tiene una urea y una creatinina elevada y tiene un ionograma con hipernatremia e hipercalemia? Insuficiência. insuficiencia? ¿Y en qué pensaría? O sea, piensan en insuficiencia renal. ¿Por qué se dio esa insuficiencia renal? ¿Por qué estaríamos pensando en insuficiencia renal? Ahí por la propia causa de la bacteria, pero ya se adaptó a la estómago verrugal, vamos a tener un tratamiento correctamente. Y ahí deshidratación. Ya, está bien. Se van a la respuesta más difícil, pero la más fácil, la respuesta fácil. ¿Por qué? Me dijeron por qué desde el aspecto más fisiopatológico. Muy bien, claro que va a afectar al glomérulo y a los túbulos renales, pero ¿por qué creerían que este paciente está haciendo insuficiencia renal? ¿Qué tendría que estar pensando? Hemos dicho que provocaban las infecciones urinarias febriles, recurrentes, insuficiencia renal. Una infección urinaria no nos puede provocar insuficiencia renal, nunca. Una infección. Pero el paciente que hace infecciones urinarias a repetición todo el tiempo, en el año ha hecho unas 10 veces, ese paciente sí tiene riesgo de hacer una insuficiencia renal. Entonces, si yo veo una insuficiencia renal en una infección urinaria, tengo que pensar, esta niña no está empezando con la infección urinaria, esta niña ya tuvo antes eventos de infecciones urinarias. Tendré que estudiar si no tiene, ¿qué cosa? Puede ser una causa de estreñimiento, pero Reflujo, aparte del estreñimiento, ¿en qué pensaría? reflujo vesículo. Es reflujo vésico ureteral. Y así que no se aprendan el nombre largo, reflujo vésico ureteral. Malformación. Tengo que pensar, esta niña debe tener una malformación, probablemente. Por eso todo el tiempo hace infecciones urinarias. Muy bien, eso tiene que quedar claro. Pero me estoy contando. Porque ahora vamos a ver cómo yo podría hacer ese diagnóstico. ¿Cómo voy a saber realmente que tiene una malformación renal, ureteral, vesical o uretral? ¿Qué vamos a pedir? ¿Laboratorio o qué vamos a pedir? Ecografía. Exacto, estudio de imagen. ¿No ves? ¿Qué estudio de imagen es el de elección cuando nosotros queremos estudiar la vía urinaria? No es la radiografía. La radiografía era de la vía respiratoria. Pero de la vía urinaria, ¿cuál es? Ecografía. Muy bien, ecografía. Entonces, la ecografía renal nos va a ayudar a que valorar el sistema renal y urinario, ver la anatomía. Nos va a ayudar a saber desde lo más básico, tiene 2 riñones, por ahí solo tiene 1, tiene 2 uréteres, por ahí solo tiene 1, o por ahí tiene 4. Todo nos ayuda a saber este estudio de imagen. Muy bien, pero ahora, ¿le haríamos un estudio de imagen a todos los niños que tengan infección urinaria? No, exacto. ¿Por qué? No le vamos a hacer a una paciente
que tiene un primer evento de infección urinaria. Ahí tenemos que ser entonces criteriosos en saber cuándo vamos a pedir el examen de ecografía. Y estas indicaciones son cuándo tenemos que pedirlas. Muy bien. Cuando el paciente tiene el primer episodio de infección urinaria, pero con fiebre, siempre. Ahora, la evidencia nos dice, si hace una pielonefritis, es mejor estudiar desde el primer evento de pielonefritis si tiene toda la anatomía renal normal. Muy bien. No voy a esperar hasta que haga cuántas pielonefritis, mejor ya la diagnostico desde el principio. Muy bien. Pero no en la cistitis. En la cistitis no, solo en las pielonefritis de primer episodio, donde también vamos a pedir ecografía. Menor de 2 años, paciente menor de 2 años, siempre tenemos que pedirle ecografía renal. Muy bien. Ictus atípica. ¿A qué se refiere con ictus atípica? Infección urinaria no de evolución normal. Esa infección urinaria que se está complicando, hace fiebre, sepsis, hace muchas complicaciones, absceso renal. La única forma de saber que se está complicando es por ecografía. Muy bien. Y ictus recurrente. Muy bien, ictus recurrente. ¿Cuándo vamos a decir que es un ictus recurrente? Tercera academia. ¿Durante cuánto tiempo? Menos de un año. Porque el tiempo es el que nos va a decir si es recurrente o no es recurrente. Claro que tiene que ser el número de veces también. Cuando el paciente tiene 3 eventos urinarios en 3 meses, que da la razón de un evento en un mes, ya se convierte en un paciente recurrente. Muy bien, porque lo normal es que una niña haga una infección urinaria, pero en un año, máximo 2 en un año, con un periodo mayor de 6 meses. Muy bien, pero esa niña que hace este mes y el otro mes vuelve de nuevo a la consulta por ictus, el tercer mes vuelve por ictus, no, esta niña es una ictus recurrente. ¿Desde cuánto, perdón? En 3 meses. En 3 eventos urinarios, ya sean bajos o altos, o sea, pielonefritis o cistitis, en menos de 3 meses, en un tiempo de hasta 3 meses. Si el paciente tiene eso, nosotros tenemos que pedirle ecografía. ¿Por qué le pediríamos la ecografía? ¿En qué estaríamos pensando? Ya en una malformación, ¿no? Tengo que pensar que el paciente ya está haciendo una probable malformación. Muy bien. Por eso estamos pidiendo la ecografía. Esa es la razón principal. Tratar de detectar que el paciente tenga o no tenga alguna malformación. Muy bien. Aquí la idea es no tratar a los pacientes solamente con el laboratorio. Muy bien. Sino tengo que tener una garantía de que internamente el paciente tiene toda su anatomía normal. Y si no la tiene, es el momento exacto para que podamos hacer la referencia aquí en cirugía pediátrica o urología, para que haga la corrección quirúrgica. Muy bien, porque si no hace la corrección quirúrgica, este paciente va a terminar haciendo ¿qué cosa? Insuficiencia renal. Muy bien, va a ser insuficiencia renal. Muy bien. Vamos a entrar ahora al tratamiento. Muy bien, el tratamiento. Y el tratamiento en realidad es antibióticos. Porque ¿cuál es la causa? Bacteria. Escherichia coli. Muy bien. Pero va a variar de acuerdo a si es una ictus baja o si es una ictus alta. Muy bien. En la cistitis, la primera línea empírica, cuando hablamos empírico, ¿a qué nos referimos? Prevención. No, de Prevención. Tratamiento de prevención. Podría ser. Podría ser. ¿Alguna otra idea de empirismo? Empírico es el. No.
O sea, de amplio espectro el que más se usa. Cuando no tenemos el cultivo. Todo lo que hacemos antes de tener el cultivo, es empírico. Muy bien, lo hacemos de acuerdo a la experiencia. Muy bien, eso es el empirismo. Pero cuando ya tenemos cultivo, ahí cambia. Porque cuando tenemos cultivo, Porque bueno, ahí ya tenemos que prevención. o sea, El paciente usar ya el tiene. antibiótico de acuerdo a lo que nos dice el antibiograma. Muy bien, perfecto. Entonces, la primera línea de cistitis en el tratamiento es utilizar un antibiótico que va a ser amoxicilina, pero con ácido clavulano. Muy bien. O podemos optar por una cefalosporina de primera generación que se da por vía oral, que es la cefalexin. Muy bien. Si estamos pensando en otras bacterias que no son la E. coli, también podemos utilizar la nitrofurantoína. Muy bien, la nitrofurantoína, que es un buen antibiótico para la vía urinaria. Muy bien. Ahora, eso va a cambiar completamente cuando nosotros tenemos un paciente que está haciendo ¿qué cosa? Una pielonefritis. Muy bien, cuando el paciente hace una pielonefritis, generalmente la pielonefritis ya es una indicación para que internemos al paciente. ¿Bien? Una niña que está haciendo pielonefritis debería internarse. Bien, debería internarse. Y en la internación nosotros vamos a utilizar un antibiótico que sea de mayor espectro o mayor potencia. Ahí vamos a utilizar ¿qué cosa? Una cefalosporina de tercera generación endovenosa. Bien. ¿Cuál vamos a utilizar? Ceftriaxona. Bien, la ceftriaxona. Muy bien. Pero ahí hay un pero. Muy bien. Y ahí lo vamos a aplicar con un ejemplo que yo les voy a dar. Y vamos a tener que recordar un poquito de neumonía. Muy bien. ¿Qué pasaría si nosotros le damos al paciente con pielonefritis internado una ceftriaxona y hacemos el tratamiento por 48 horas? ¿Cuánto tarda primero, antes de todo eso, cuánto tarda el cultivo en darnos un resultado? 3 días. 2 días. Lo correcto es 72 horas, 3 días, ¿no? que son 3 días. Algunos, de algunos hospitales públicos tardan una semana, pero lo correcto es 3 días. No puede ser tampoco antes, tiene que ser 3 días, que es lo que la microbióloga tarda en encontrar las colonias de bacterias que se están formando. Muy bien, ese paciente en sus 48 horas de internado ha seguido haciendo fiebre. ¿En qué estamos pensando? Ya le dieron ustedes la cefalosporina, ceftriaxona. ¿En qué podríamos estar pensando? ¿O qué haría? Sigue haciendo fiebre, ya son 2 días, ustedes ya le dieron la ceftriaxona, le hicieron un hemograma, en el hemograma tenía 20.000 blancos el primer día, le hicieron un control al siguiente día, tiene 30.000 blancos. ¿En qué estaríamos pensando? ¿Cuánto tiempo tienes que darle vos de chance a un antibiótico? ¿Cuánto? ¿Hasta cuántos días le vamos a dar de chance al antibiótico para que haga efecto? 48. 2 días. Decidan. 2 días. Lo correcto es hasta 3 días. 3 días. Muy bien. O sea, no me voy a asustar si el paciente, después de las primeras 24 horas, sigue haciendo fiebre. Es normal que aún haga fiebre. ¿Hasta cuándo vamos a decir es normal que haga fiebre? 3 días, que es el tiempo que tiene que actuar el antibiótico. Muy bien. Por aquí decían resistencia.
seguro yo también pensaba en la resistencia. ¿Y saben qué pasó? Llegó el tercer día y ya no hizo fiebre. ¿Ay, qué sucedió? Hizo efecto el tratamiento en el periodo que tiene que hacer efecto. Muy bien. Entonces, ¿a qué me voy con eso? No vamos a pensar en resistencia hasta pasados los 3 días, en donde vamos a utilizar el antibiótico de elección. Muy bien. Listo. Antibiótico endovenoso. Pero igual se aplica para la vía oral. Igual se aplica para la vía oral. Yo tengo que explicar a la mamá, es normal que siga haciendo fiebre hasta los 3 días, pero si no calma la fiebre después de los 3 días, tiene que volver. Y lo mismo va a ser internado. Si internado el paciente sigue haciendo fiebre después de los 3 días, ahora sí, ¿en qué pensamos? Ahora sí tengo que pensar en resistencia. Muy bien. ¿Y qué resistencia tiene la Escherichia coli? ¿Qué tipo de resistencia tiene la Escherichia coli? ¿Sabe o no sabe? Doctor, pero mientras el paciente sigue internado y la fiebre la sigo controlando, no de igual manera, obviamente. Bien. No, Igual sigo con el antibiótico. sí. Muy bien. Creo que yo les había comentado algo de esto cuando vimos neumonía. ¿No ven? ¿Se están acordando? En la neumonía, ustedes me dijeron al estreptococo neumonía, ¿qué antibiótico tenemos que darle? ¿Pura o con clavulánico? Pura. ¿Por qué? Depende si es típico o no. Si es típico. Claro, he dicho por estreptococo neumonía. Si he dicho por estreptococo neumonía, automáticamente se convierte en típico. ¿Qué antibiótico le damos al estreptococo neumonía? ¿Por qué no le doy amoxicilina más clavulánico? Lo habíamos dicho, porque ustedes me dijeron, sí, le dan con clavulánico harto muchas veces. Para que no cree resistencia. Para que no cree resistencia. No es por la alteración de las placas de Claro, esa sería la final, ¿no? Pero ¿por qué no le pega el clavulánico al estreptococo neumonía? Por la alteración de la placa de crecimiento. ¿Por qué? La alteración de la placa de crecimiento. Porque el estreptococo no tiene ese mecanismo de resistencia. ¿Qué es lo que hace el clavulánico? El clavulánico lo que trata de hacer es romper una cubierta que se genera una bacteria. Esa cubierta que se genera la bacteria en su pared se llama un espejo de beta-lactamasas. Muy bien. Eso no lo hace el estreptococo, no tiene ese mecanismo de resistencia. Y lo que hace el clavulánico es romper esa beta-lactamasa que se forma en la bacteria. ¿Quién forma esa beta-lactamasa? ¿Qué tipo de bacteria forma esa beta-lactamasa? Escherichia coli. Bien, pero también lo hacen otros gram negativos. Entre esos otros gram negativos, ¿quiénes están? Klebsiella, Mycoplasma, Clamidia. ¿Lo ven? ¿Y cuándo usaba clavulánico, hemos dicho, en neumonía? Cuando la neumonía era atípica o producida por un gram negativo. Cuando no es, no. Yo solo uso amoxicilina clavulánico en bacterias gram negativas. Exacto. Y amox pura en bacterias gram positivas. Sí, es. ¿Y cuál es la gram positiva? La gram positiva son las que... Todas las que están para abajo. Para arriba. No, para arriba. Para abajo son gram negativos. Negativas, sí. ¿Cuál es la bacteria gram positiva que produce neumonía? Estreptococo neumonía. Es el estreptococo neumoniae. Muy bien. Es. Entonces, para las bacterias gram positivas, chicos, es suficiente con que nosotros utilicemos solo un antibiótico beta-lactano. ¿Por qué? No rompe a la bacteria, la rompe, la destruye por completo. Pero no la va a romper a la gram negativa, porque esa tiene esa resistencia
de formar una cubierta más. Y esa E. coli tiene esa capacidad de hacerlo. No siempre, porque la E. coli puede ser sensible cuando no tiene la capacidad de hacer esa resistencia, y puede ser resistente cuando forma eso. Muy bien. Y cuando forma eso, ustedes van a ver todo el tiempo esta sigla que están viendo acá. Beta-lactamasa. Muy bien, que es BLE. Muy bien. La E. coli se clasifica en E. coli no BLE y en E. coli BLE. Muy bien. La E. coli no BLE es la sensible. Si es sensible, ceftriaxona la destruye. Muy bien, amoxicilina igual la destruye. Pero si es una E. coli BLE, ya no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque ¿qué creen que quiere decir beta-lactamasas? ¿Qué creen que quiere decir beta-lactamasas? Así a lo que se le La venga a la forma de cabeza. la bacteria, ¿no? Son resistentes. Su resistencia es formando beta-lactamasas. Para que ustedes me entiendan, yo les he dicho las beta-lactamasas son una cubierta. Pero ¿qué creen que quiere decir ese nombre? Beta-lactamasas. ¿Qué antibiótico se les viene a la cabeza con beta-lactámicos? Beta-lactámicos. ¿Quiénes son los beta-lactámicos? Amoxicilina, ¿Quién más? penicilina. ¿Quién más? Amicacin. No Ampicilina. esa. Eh, Estaban yendo bien. ampicilina. Amoxicilina, ampicilina, penicilina. Todas esas son penicilinas. Se clasifican dentro de la familia penicilina. Pero hay uno más, una evolución de las penicilinas. Ampicilina. Cefalosporinas. Muy bien. Las cefalosporinas igual son beta-lactámicos. Entonces, ¿qué quiere decir beta-lactamasas? Que no pegan los beta-lactámicos. Beta-lactamasa es una enzima que cuando llega el beta-lactámico, ¿qué es lo que hace la beta-lactamasa? Lo repele. Por eso la ceftriaxona no puede hacer nada. Por más que yo le dé a la dosis total o máxima, nunca va a entrar a la bacteria. Muy bien. Para que entre la bacteria, necesitamos romper esa beta-lactamasa. ¿Y quién rompe las beta-lactamasas? Beta-lactámico. El clavulánico. ¿Quién más? Y Amicacin. es cefalosporina y No, tercera generación. ninguna cefalosporina, porque todas las cefalosporinas, por más que sean de 10ª generación, siguen siendo beta-lactámicos. Beta-lámicos. Muy bien. ¿Cómo se llama el otro, Macron. aparte del clavulánico? Araquidónico. Araquidónico. Sé que es mucha farmacología, que ya deberían saber, pero estamos recordando. Ya no quiero. ¿No se acuerdan? Ácido clavulámico. Empieza con S. Eso, sulbactam. Bien, sulbactam. Es ácido clavulánico o sulbactam. Y si les van a preguntar más adelante, porque muchas de estas cosas les van a preguntar en medicina interna, Ay, no. les van a preguntar qué es el ácido clavulánico, qué es el sulbactam. Así como yo también tengo que preguntarles qué es la cefalosporina, ustedes me están diciendo es un beta-lactam. Muy bien, eso es la respuesta. Pero ¿qué es el ácido clavulánico? ¿Qué es el sulbactam? Eso, inhibidores de beta-lactamasas. Bien, esos son los inhibidores de beta-lactamasas. Ácido clavulánico, por un lado, que se da por vía oral, y el sulbactam, que se da por vía parenteral. Muy bien. Ustedes me están entendiendo que entonces solo los beta-lactámicos no pueden pegar al BLE. No tienen la forma de hacerlo, porque esa bacteria ha desarrollado una forma de repeler al BLE, al beta-lactam.
cualquier otro antibiótico sí lo puede pegar. Por eso usamos amikacina. Bien, por eso está acá amikacina. Porque amikacina, ¿qué es? ¿A qué familia de antibióticos pertenece? Gluco es la vancomicina. Amikacina, ¿a qué antibiótico, a qué familia de antibióticos pertenece? No, macrólidos, acitromicina. Amino ¿Glucósidos? es aminoglucósidos. Casi. Aminoglucósidos. Bien, dentro de los aminoglucósidos tenemos a la gentamicina y a la amikacina. Bien, y la amikacina es de mejor elección porque no es tan nefrotóxica como la gentamicina. Muy bien, y le pega bastante bien al riñón, por eso utilizamos. Entonces van a ver todo el tiempo en la práctica que cuando hay una E. coli ble, el tratamiento endovenoso es amikacina. Amikacina. Muy bien, siempre. O podríamos también utilizar amoxicilina, pero con sulbactam. Muy bien. Y si yo lo tengo que usar la amikacina en el paciente que tiene que internarse 3 o 4 días, a la casa, ¿con qué lo voy a mandar? Porque el tratamiento son 7 días. ¿Con qué lo mandaríamos a la casa? Muy bien. Amoxicilina más ácido clavular. Muy bien. Perfecto. Entonces, así es el tratamiento de las enterobacterias. Mientras no sean bles, el beta-lactámico lo pega muy bien. Vía oral, amoxicilina con clavular. Endovenoso, ceftriaxona. Si es ble, amikacina o amoxicilina más clavular. Muy bien. Perfecto. Y aquí les dejo las dosis para que aprendan. Amikacina siempre 15 miligramos por kilo peso día. Y cefixima 8 miligramos kilo peso día. Muy bien. Recuerden que el examen final de la práctica es dosificación. Que ya hicimos ayer. Los siguientes grupos tienen que tratar de ir para hacer la práctica de dosificación. Y yo les voy a poner 2 fármacos. Ustedes le tienen que poner la dosis y la conversión a mililitros. Muy bien. Ya para ir terminando, vamos a no solo es el antibiótico, como este es un proceso inflamatorio, también tenemos que utilizar antiinflamatorios. Vamos a usar ibuprofeno. ¿Cuánto es la dosis? 15. Paracetamol. 10. Dipirona. 20. Muy bien. Perfecto. Y como preventivo, lo que hemos visto que ayuda mucho a mejorar la recurrencia de las infecciones urinarias, evidentemente es el uso de probióticos. Bien, los probióticos, que no solo se dan en la diarrea, también los podemos dar en las infecciones urinarias, mejoran el sistema de defensa, hacen que la vía urinaria se fortalezca con bacterias buenas, haciendo que el E. coli no pueda pelear y gane. Bien. Claro. Y otra cosa que también ayuda mucho, y eso le puedo decir a las chicas que tienen infecciones urinarias tal vez, que van a evitarlas, es el uso de arándanos. Bien, los arándanos, que son estas frutas que estamos viendo acá, tienen evidencia científica de que ayudan a mejorar el pH urinario y el pH vaginal, haciendo que el E. coli no pueda progresar desde que está abajo. O sea, cuando llega abajo, entra en un pH muy ácido que hace que el E. coli se neutralice. Muy bien. Entonces nosotros dosificamos los arándanos en farmacias magistrales para pacientes muy recurrentes. Pero igual hay que tratar siempre que tengan un paciente o familiar con infección urinaria que en la dieta trate de aportar la ingesta de arándanos, que son como uvas. Los pueden comer con yogur, puros, con leche, mil formas. Pero tienen evidencia científica de que ayudan a evitar las infecciones urinarias. Muy bien. Perfecto. Eso, no sé si alguien tiene alguna duda.